Algunos objetos no están rotos, están esperando a ser encontrados, esperando a que alguien los toque, porque lo inquietante no es su forma, es lo que ocurrió después de que alguien lo tuviera en las manos. A lo largo de la historia han existido objetos comunes, muñecas, joyas, muebles, incluso vehículos que, tras pasar de dueño en dueño, dejaron a su paso tragedias imposibles de ignorar, accidentes que no debían ocurrir, enfermedades repentinas, muertes rodeadas de coincidencias demasiadas perfectas para ser casualidad. Muchos de estos objetos terminaron encerrados en museos, bodegas selladas o colecciones privadas, no para ser exhibidos, sino para que nadie los vuelva a tocar jamás. Escépticos dicen que es todo sugestión, que el miedo crea las historias, pero entonces surge la pregunta: ¿por qué las personas que no se conocían, en lugares distintos y épocas diferentes, describieron exactamente lo mismo? Pesadillas idénticas, sensaciones de ser observados y una presencia que parecía adherirse a un objeto. Esta noche no vamos a hablar de ficción, vamos a hablar de objetos reales, con testimonios, consecuencias documentadas, objetos que no gritan, no se mueven, pero esperan. Y si existe uno que representa mejor esta idea, es una muñeca que no debería moverse, que no debería escribir mensajes y que, según investigadores paranormales, jamás estuvo poseída, porque hay algo peor que la estaba usando. Este es el caso de Annabelle. Es el año 1970, en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Una joven estudiante de enfermería recibió un regalo aparentemente inocente, una muñeca de tela, Raggedy Ann. La muñeca había sido comprada en una tienda de segunda mano y no tenía nada fuera de lo común. Una sonrisa cosida, cabello rojo, de estambre, ojos grandes y nada más. La joven vivía en un pequeño departamento junto a su compañera de cuarto. Ambas eran racionales, sin interés previo en lo paranormal. Durante los primeros días, la muñeca permaneció sentada en la cama, inmóvil y silenciosa, hasta que algo empezó a cambiar. Poco a poco comenzaron a notar detalles extraños. La muñeca aparecía en posiciones distintas. Si la dejabas sentada, más tarde estaba acostada. Si la dejabas en una habitación, aparecía en otra habitación. Al principio pensaron que una de ellas la movía sin recordarlo, pero los movimientos se volvieron más evidentes, más imposibles de ignorar. Un día encontraron algo que les dejó heladas, pequeñas notas escritas a mano, con mensajes como "Help us" y "Help Low". El problema era que no había papel en el departamento que coincidiera con las hojas, simplemente aparecieron. Asustadas, decidieron contactar a una medium. Durante la sesión, la mujer confirmó que el espíritu era una niña llamada Annabelle Higgins. Estaba presente. Según ella, la niña había fallecido años atrás en el mismo terreno y se sentía sola. Solo quería ser amada, solo quería quedarse. Conmovidas por la historia, las jóvenes le dieron permiso a la entidad para permanecer dentro de la muñeca. Eso fue el momento exacto en donde este caso se volvió peligroso. Después de aceptar la supuesta entidad, los fenómenos dejaron de ser sutiles. Se escuchaban ruidos, golpes en la noche, sensaciones constantes de ser observados. Un amigo cercano, Low, comenzó a sentir un rechazo inmediato hacia la muñeca. Decía que algo no estaba bien, que no era una niña. Y una noche, Low despertó paralizado. No podía moverse, no podía gritar. Y según su testimonio, la muñeca estaba sobre su pecho, presionándolo, como si intentara estrangularlo. Cuando logró moverse, cayó al suelo sin explicación alguna, y días después, Low fue atacado nuevamente. Sintió un dolor intenso en el pecho y al mirar hacia abajo, vio que tenía marcas sangrientas, como si alguien lo hubiera arañado, pero no había absolutamente nadie. Ya aterradas, las jóvenes buscaron ayuda profesional, y así es como el caso llegó en manos de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales, que tras analizar la situación, su conclusión fue clara: la muñeca nunca estuvo poseída por una niña, era una entidad demoníaca que fingía ser inocente para ganarse su confianza. Según los Warren, los demonios no poseen objetos, usan objetos para acercarse a las personas. Rápidamente limpiaron a la muñeca y se la llevaron, y durante el viaje, el auto de los Warren comenzó a fallar repetidamente. Frenos, dirección, motor. Ed detuvo el coche y roció la muñeca con agua bendita. Los problemas cesaron de inmediato. Annabelle fue encerrada en la vitrina sellada, bendecida constantemente, dentro del Museo del Ocultismo. Un letrero advierte hasta hoy que no se debe abrir bajo ninguna circunstancia. Annabelle no grita, no corre, no persigue, solo espera. Y tal vez eso es lo peor de todo. Y a la culera le gusta escaparse, ¿eh? Si bien Annabelle fue encerrada para que no tocara a nadie más, hay objetos que no se pueden mover. Algunos se quedan esperando a que tú te acerques. Es el año 1860, en el estado de Louisiana, Estados Unidos. Una plantación conocida como Martles Plantation, que tenía fama de ser un lugar marcado por la tragedia, pero fue ese periodo que comenzó a tomar fuerza la historia
de uno de los objetos más inquietantes asociados a la casa, un espejo antiguo colocado en una de las habitaciones principales. Según los registros históricos, la tradición local en esa época vivía en la plantación una familia acomodada junto a varios. Pero un suceso en particular marcó el inicio de esta leyenda. La historia cuenta que había una llamada Chloe que fue castigada brutalmente y después ejecutada. Antes de fallecer, envenenó a miembros de la familia, provocando varias muertes dentro de la casa. Tras estos fallecimientos, se cubrieron los espejos del hogar con telas negras, una costumbre antigua para evitar que las almas de los muertos quedaran atrapadas en los reflejos. Todos los espejos fueron cubiertos, a excepción de uno. Ese espejo permaneció descubierto durante horas, incluso días, y desde entonces se cree que las almas de los fallecidos quedaron atrapadas de él. Y con el paso del tiempo comenzaron los testimonios, personas que afirmaban ver huellas infantiles en el espejo, marcas que no podían limpiarse fácilmente. Otros aseguran ver caras, aunque no había nadie más. El espejo se convirtió en un punto frío de la habitación, un lugar donde la gente sentía una presión en el pecho, náuseas y sensación intensa de que alguien los observaba. Martle's Plantation es considerada una de las casas más embrujadas de Estados Unidos. Se dice que al menos 10 personas murieron en esa propiedad bajo circunstancias trágicas. El espejo no es lo único foco paranormal, pero sí el más temido. Guías turísticos y trabajadores han reportado susurros cerca del espejo, reflejos que se mueven solos, fotografías donde aparecen figuras humanas que no estaban ahí. A lo largo de los años, los turistas fueron tomando fotos y en varias de ellas aseguran que aparecen figuras humanas, sombras y formas que no coinciden con lo demás. Algunos expertos dicen que son efectos de luz, otros aseguran que las figuras tienen rasgos definidos, demasiado claros para ser una coincidencia. Historiadores señalan que algunas partes de la historia son exageradas, no existen registros oficiales de ciertas muertes como se narran, pero lo inquietante es que el testimonio se repite, incluso entre personas que desconocen la leyenda, y el espejo sigue ahí, sin ser limpiado, sin ser cubierto. Hoy el espejo de Martle's Plantation permanece en el mismo lugar, observando, reflejando algo más que caras. El espejo nunca se movió, siempre esperó en el mismo lugar, pero hay objetos que no se conforman con observar, necesitan ser abiertos. Es el año 2001 en Estados Unidos, cuando un hombre llamado Kevin Manais asistió en una venta de garaje tras el fallecimiento de una anciana del origen judío, y entre muebles viejos y objetos personales, algo llamó su atención: una pequeña caja de vino de madera oscura y con inscripciones hebreas. La nieta le advirtió algo muy específico: esta caja nunca debe abrirse. Según ella, pertenecía a la abuela, una sobreviviente del y que contenía un espíritu maligno del folclore judío que se aferraba a los vivos. Kevin, escéptico, compró la caja y ese fue el inicio de todo. Poco después de llevarse la caja a su casa, comenzaron los problemas. Kevin empezó a sufrir pesadillas constantes. La misma figura, una anciana que la observaba desde la oscuridad. Su negocio comenzó a decaer sin razón aparente. Objetos se rompían, luces se apagaban solas, y un olor extraño, similar a la orina de gato, aparecía cuando la caja estaba abierta. Decidió que se le iba a dar a su mamá. Esa misma noche, ella sufrió un derrame cerebral. Asustado, Kevin intentó deshacerse de la caja, pero cada persona que la recibió experimentó algo similar: pesadillas intensas, sensaciones de ser observado, problemas de salud y una muy mala suerte. Un dueño afirmó que veía sombras humanas en su casa, otro aseguró que había escuchado susurros de un idioma que no comprendía, y todos decían lo mismo, y en todos los casos siempre se repetía que todo empezaba después de abrir la caja. Desesperados, algunos propietarios buscaron ayuda religiosa. Un rabino aceptó un ritual de sellado basado en antiguos textos hebreos con la intención de encerrar de nuevo al Dibuk. Durante el ritual, testigos afirmaron que las velas se apagaban solas, que la caja temblaba levemente. Después del sellado, los eventos bajaron, pero nunca desaparecieron, y con los años, varios dueños reportaron enfermedades graves, incluyendo caída de cabello, problemas respiratorios, lesiones cutáneas y un caso documentado de cáncer repentino. No hay pruebas científicas que conecten directamente con esta caja, pero el patrón se repetía. Todo comenzaba después del contacto con el objeto. Finalmente, la caja fue entregada a un coleccionista de objetos paranormales, quien decidió no abrirla jamás. Hoy se mantiene sellada, guardada lejos del público y envuelta de varias capas de protección. A diferencia de otros objetos, esta caja no se exhibe libremente, porque según la creencia, un Dibuk no se calma, solo espera. Escépticos dicen que la historia de esos objetos es solo sugestión colectiva, que las historias fueron exageradas, pero lo inquietante es que personas que no tienen relación entre sí, en lugares distintos, describieron los mismos síntomas y el mismo miedo. El Dibuk no se mueve, no ataca directamente, no persigue, pero cuando se
abre, nadie sabe cómo volver a meterlo. Es el 30 de septiembre de 1955. El actor James Dean, una de las mayores promesas de Hollywood, conducía por una carretera en California con un Porsche 550 Spider plateado recién adquirido. Dean lo había apodado de la forma inquietante Little Bastard o Pequeño Bastardo. Tenía solo 24 años y ese día James Dean se dirigía a una carrera automovilística, pero nunca llegó. A las 5:45 de la tarde, el Porsche chocó frente a un Ford Tudor. El impacto fue brutal. James Dean murió casi al instante. Su acompañante, el mecánico Rudolph, sobrevivió con heridas graves y el mundo quedó en shock. Pero lo peor es que apenas empezaba. Días antes del accidente, el actor Alec Guinness, conocido después por Star Wars, vio el coche y le dijo a Dean: "Si te subes a ese coche, estarás muerto en una semana". James Dean murió exactamente 7 días después. La frase se convirtió en la primera señal de algo más oscuro. Tras el accidente, el Porsche quedó destrozado, pero no inutilizable. El coche fue llevado a un taller, donde ocurrió lo siguiente: el motor cayó y rompió la pierna de un mecánico. Dos corredores compraron piezas del Porsche para competir. Uno murió en un accidente y el otro quedó gravemente herido. Incluso los neumáticos provocaron accidentes al reventar sin explicación. Cada parte del coche llevaba consigo la tragedia. En un intento de advertir al público, el coche fue exhibido en eventos de seguridad vial. Durante uno de los traslados, el camión que lo transportaba se incendió misteriosamente, pero el Porsche quedó intacto. Poco después, mientras era enviado a otra exhibición, el coche desapareció sin dejar ningún rastro y nadie lo volvió a encontrar. Personas que estuvieron cerca del coche reportaron una sensación de incomodidad extrema, miedo irracional, pesadillas, accidentes posteriores sin explicación. Escépticos aseguran que todo fue una coincidencia exagerada con el tiempo, pero incluso los expertos admiten que la cantidad de accidentes relacionados a un solo vehículo es estadísticamente inquietante. James Dean murió muy joven, pero su coche siguió adelante, destruyéndose a pedazos, y quizás por eso nadie volvió a verlo. Después de escuchar estas historias, es fácil pensar que el peligro son los objetos, muñecas, espejos, cajas, pero tal vez el peligro nunca fue el objeto. Annabelle no se mueve, el espejo no te persigue, la caja no ataca por sí solo. Todos tienen algo en común: necesitan a alguien que los toque, alguien que se burle, alguien que crea o que no crea en absoluto, porque cada historia comenzó igual, con curiosidad de lo prohibido, por lo que no pasa nada si se abre, por lo que solo es un objeto, pero los objetos guardan más que polvo y recuerdos, guardan emociones, intenciones que no siempre desaparecen. Tal vez no estén malditos, tal vez solo son testigos de algo que nunca fue. Mientras existan personas dispuestas a mirar, tocar o desafiar estos objetos, seguirán encontrando la forma de regresar, no caminando, no persiguiendo, esperando. Así que la próxima vez que veas un objeto, recuerda esto: algunas cosas no quieren ser abiertas, algunas historias no quieren ser contadas. Si llegas hasta aquí, por favor suscríbete y comenta una calavera. Además que te recomiendo un video que subí hace poco. También podrían ayudarme con un like, que en serio ayuda mucho a este canal. Hasta pronto.